Muy bien, hermanos, quisiéramos seguir hablando sobre el asunto de qué es la iglesia. Y hoy quisiera decir una pregunta: ¿por qué el compromiso local con la iglesia? ¿Es lo mismo estar asistiendo a cualquier iglesia que se diga cristiana, o tenemos realmente un compromiso con la iglesia local? Y pensando en lo que dice en Hechos capítulo 2, que es el pasaje que hemos tomado como base, con relación a cómo creció la iglesia en los primeros días, y también pues con el transcurso de los tiempos, la iglesia pues se ha ido extendiendo alrededor del mundo. ¿Cómo es el compromiso local de cada convertido? A veces podríamos pensar que da lo mismo ir a un lado que a otro, pero realmente no tendríamos una exhortación como la tenemos en Hebreos capítulo 10, cuando dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso significa que había un compromiso con alguna iglesia local, donde justamente los creyentes de ese, diríamos, iglesia local, tenían un compromiso entre sí. ¿Cómo se puede edificar la iglesia sin ese compromiso? Es decir, ¿cómo se puede edificar una iglesia sin el compromiso de cada uno de sus miembros, justamente con el lugar y el espacio donde Dios le ha puesto? Porque no es que algunos estén comprometidos con estar ahí y otros pues tengan la posibilidad de pensar: bueno, pues asisto a esta o aquella otra iglesia y es lo mismo. Hay muchas personas que piensan tal vez que así es lo mismo. Pero entonces, ¿dónde estaría el compromiso local? ¿Dónde estaría el compromiso de la iglesia local de su crecimiento, desarrollo y su edificación? No se podría generar algo así si la iglesia local no tuviese realmente, estuviera compuesta por personas a las que el Señor llevó ahí, los puso ahí, se convirtieron ahí, etcétera. Es decir, ¿cómo se puede edificar la iglesia sin un compromiso real en la iglesia o con la iglesia? En 1 Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, dice lo siguiente. Quisiera que pensásemos en la constitución de la iglesia. Al principio, pues tenían un lugar donde reunirse, que era en Jerusalén, pero posteriormente ellos empezaron a ser incluso pues llevados por las circunstancias de persecución y algunos otros problemas que se empezaron a generar, y empezaron a desprenderse en ese momento del lugar donde estaban, pero a donde llegaban, ahí compartían la palabra. El apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, que dirigieron mucho de su enseñanza, por supuesto, a la iglesia, pensaban en ese sentido, que donde estuviesen, pues incluso se establecieran, por ejemplo, ancianos, como diría Pablo a Timoteo o a Tito. Es decir, que ahí donde estaban se pudiera la conformación de la iglesia, que era definida por el lugar, como los Gálatas, como Éfeso, como Tesalónica, etcétera, pues estaba definida en ese espacio, porque en esos años, tal vez conforme se iba extendiendo la iglesia, pues iban generándose las iglesias locales. Al principio eran identificadas de acuerdo a la población o ciudad donde estaba ubicada ese grupo de creyentes. Con el tiempo, lo que empieza a suceder es que dentro de las ciudades que van creciendo, pues es posible que estar en varios lugares de la ciudad misma. Pero hay un compromiso de un grupo de personas que están ahí consigo mismas, es decir, con ellos y con otros, para el crecimiento espiritual de la iglesia. Ahora, dice aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4,
acercándose a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. El edificio tiene un fundamento, y ese fundamento es Cristo. Pero el edificio se va edificando conforme va creciendo en su desarrollo espiritual. Vosotros también, dice el versículo 5, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces la iglesia que está en un lugar se edifica sobre esa base. Primero sobre la base de Cristo, es decir, la enseñanza o la sana enseñanza de la palabra de Dios. Así es como empezaron a crecer la iglesia. Por eso tenemos en Hechos capítulo 2, aquello de que los que se habían convertido o bautizado, que eran como 3,000 personas, pues ahí estaban reuniéndose en la misma ciudad. No sé cómo le harían si en espacios abiertos, que es muy probable, porque ¿cómo podían meter 3,000 personas en una casa? Pero cuando menos tenían espacios abiertos, donde seguramente o se pusieron de acuerdo para recibir la enseñanza de los apóstoles en ciertas actividades durante la semana, porque es lo que podemos concluir. Si se reunían y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, pues es obvio que tenían que estar juntos para recibir la enseñanza y la transmisión de la enseñanza que el Señor Jesús había dado a los apóstoles. La otra es, ¿cómo podían reunirse a orar si no era así? ¿Cómo podían reunirse a tener comunión unos con otros si no era así? Por eso podemos deducir que seguramente tenían algún espacio o espacios donde ellos se podían congregar. Y reconocer que la base de su desarrollo y crecimiento estaba sustentado primero en el que es la cabeza, es decir, en Cristo. Segundo, en la enseñanza transmitida a través de los apóstoles, recibida directamente por el Señor y dada por el Señor Jesús, como dice en Mateo capítulo 28. Cuando el Señor les encargó ir y hacer discípulos a todas las naciones, el Señor les dijo que también les enseñaran lo que ellos habían recibido. Eso es hacer discípulo. Un discípulo es aquel que va o atiende o está en un lugar de enseñanza. Hoy en día decimos, por ejemplo, a los escolares alumnos. En ese tiempo se decían discípulos. O sea, la palabra discípulo en sí misma es el que aprende. ¿Sí? Así que, pues obviamente se reunían en algún espacio donde podían recibir esta enseñanza. Igualmente la iglesia hoy. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado es que, insisto, las ciudades crecieron, las poblaciones crecieron y la extensión del evangelio, pues igualmente creció. Y a veces las distancias no hacen posible que las creyentes estén en un solo espacio por dos razones. Uno, pues a lo mejor no habría un espacio suficientemente grande para abarcarlos a todos. Y segundo, pues también la posibilidad de la extensión del evangelio en iglesias locales, en la misma población, en la misma ciudad, para que se extienda el evangelio. Es la manera en que podemos ir haciendo que el evangelio crezca. Así que esas son las circunstancias que han orillado a que la iglesia se multiplique en localidad, vamos a decirlo así. ¿Cuál es pues el compromiso de esas personas en ese lugar para edificarse? Muchas veces se escucha la expresión, pues está yendo a otra iglesia y se piensa que está bien y no es que esté mal, pero ¿cuál es la razón para estar yendo a otro lugar? Alguna vez compartía que probablemente hay dos razones por las que las personas cambian de lugar o deberían cambiar de espacio si estas dos razones están presentes. Una de ellas, la posibilidad de un cambio de ciudad. Pues sería imposible que esas personas pudieran reunirse en el mismo lugar donde estaban si ya no viven ahí.
El cambio de lugar en la misma ciudad, pues igualmente podría ser una razón para estar en alguna otra congregación conocida, cuando menos, y recomendada por los hermanos, para que ahí siga edificándose. Pero la otra razón sería, la segunda razón sería la posible falsa enseñanza. Un creyente debería estar en una iglesia donde obviamente se sustenta la verdad, como decíamos en alguna ocasión anterior. Es decir, la iglesia es columna y base de la verdad. Entonces, no sería, por lo tanto, bueno un cambio a una iglesia donde el fundamento de su enseñanza estuviera manchado por otros principios que ellos establecen, como ya dijimos en alguna ocasión. La diversidad de congregaciones, especialmente denominacionales, ¿por qué son denominacionales? ¿Por qué se clasifican o se han definido a sí mismas como iglesias que pertenecen a este o aquel o aquella tendencia doctrinal? ¿Por qué se definen así? Cuando en las escrituras no encontramos esa razón. No encontramos ningún fundamento para decir que nosotros nos vamos a definir como parte del grupo de iglesias alguna denominación cristiana, ¿no? Llámese bautistas o presbiterianos o asambleas de Dios o lo que sea. Es decir, no hay una razón en la Biblia para eso. En el fundamento de la iglesia no existe tal razón. Solamente es lo que dice en Hechos capítulo 2, que el Señor añadía cada día a la iglesia los salvos, o los que habrían de ser salvos, o los salvos. Entonces, en ese primer momento no había ningún problema porque era la única reunión, era el único lugar, era el único espacio. Pero con el tiempo, al crecimiento de la iglesia, pues obviamente empiezan a generarse, y especialmente en los años tal vez 1800, durante esos años, hubo muchas definiciones, o tal vez desde antes en realidad. Pero, pero, pues definiciones que no tienen que ver con la Biblia. ¿A quién debemos ser leales? ¿A la iglesia o al Señor Jesús? Debemos ser leales al Señor Jesucristo. Nuestra lealtad está en Cristo y con Cristo. Así que la edificación de la iglesia, hermanos, se da cuando la iglesia entiende y comprende que si el Señor le añadió ahí, pues es donde tiene un compromiso. Ahora, si decíamos, si la segunda razón fuera una mala o falsa enseñanza, el creyente tendría la obligación y el derecho de acercarse a quienes son responsables de esa congregación. Es decir, hermanos, pues aquí observo que ustedes dicen acerca de esta verdad así y así, pero la Biblia dice esto. Y yo les sugeriría, pues lléveles incluso un escrito y digan, miren, la Biblia dice esto, pero ustedes dicen esto. Contradice la Biblia. Debemos esperar una respuesta. Y si esa respuesta sigue siendo, pues así pensamos y así creemos, entonces esa persona podría, yo diría, sal de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Si no se está respetando la sana enseñanza de las Escrituras, entonces, ¿qué estás haciendo ahí? En alguna ocasión, sin saberlo, fui invitado a una reunión de matrimonios en una congregación. Un hermano en Cristo me invitó a compartir en una reunión y recuerdo que en esa ocasión, pues llegué y yo le dije, hermano, ¿qué quieres algún tema en particular que quieres que comparta? No, Emilio, lo que el Señor te dé. Ah, bueno, está bien. Y aunque era una reunión de matrimonios, el Señor me dio un tema que tal vez podríamos pensar, bueno, pues, ¿qué tenía que ver con la reunión de matrimonios? Yo compartí sobre la seguridad de la salvación en esa ocasión. Y empezó a surgir las preguntas al respecto. Así que traté de dar respuestas a las preguntas que me estaban haciendo.
Y terminé de compartir lo que iba a compartir. Al siguiente día me habla el hermano y me dice, oye, se generó un gran revuelo en la iglesia por lo que hablaste ayer en la reunión de matrimonio. Pues, ¿qué pasó? Un tema que estaban teniendo en conflicto dentro de la iglesia sin saberlo yo, porque no lo sabía, era justamente ese. Por un lado estaban enseñando ahí que la salvación se perdía. Y había hermanos ahí que decían, estaban pues luchando contra esa enseñanza y conflicto. Pues lo que sucedió, no solo con el matrimonio que estaba ahí que me invitó, sino además con otros matrimonios, es que hablaron con quienes tenían que hablar y como permanecieron en su misma idea, pues se apartaron de ahí. Pero yo no sabía eso, yo no sabía que estaban teniendo ese conflicto, solo el Señor me dio ese tema y definió entonces la decisión de muchos de ellos de buscar una sana enseñanza. La iglesia cuida, la iglesia protege justamente de posibles conflictos de ese tipo. Pero si no tenemos un compromiso con la iglesia local, es muy probable que pueda caer en conflictos de falsa enseñanza en otros lugares. Por eso en las escrituras tenemos cartas dirigidas a iglesias locales, que insisto, en esos años, bueno, pues se definían por el lugar donde estaban establecidas. Pero toda la enseñanza está dirigida a una iglesia que puede y debe de crecer espiritualmente. Si nosotros revisamos cada una de las cartas del apóstol Pablo a cada una de las iglesias que menciona, y solamente por ver un ejemplo, en Colosenses, por ejemplo, la carta de los Colosenses, si solamente leyésemos la introducción, es decir, el saludo inicial, pues nos daremos cuenta de varias cosas o varios detalles ahí. Incluso si revisamos el saludo de cada una de las congregaciones donde Pablo escribió, son saludos muy similares en realidad. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 3, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese saludo era muy común del apóstol Pablo. En el versículo 3 dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, y que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece, etc. Y luego viene en el versículo 9 y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y si leemos, insisto, cada una de las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar cosas muy similares en relación al saludo general, porque Pablo reconoce que esas iglesias necesitan el crecimiento y desarrollo espiritual. Así que cada uno de esos miembros que estaban ahí en estas iglesias, pues reconocían una cosa en común, su compromiso con otros creyentes en ese mismo lugar para edificarse y crecer juntos en la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, la iglesia, hermanos, la iglesia
tiene que tener un compromiso de sí mismos para su crecimiento espiritual. No es lo mismo estar en uno y luego en otro lugar y en otro lugar donde pues no sabemos dónde están los hermanos. Es como una familia que tal vez pensara que da lo mismo dormir ese día en la casa o no. Y los padres deberían acostumbrarse a pensar, bueno, pues hoy no vino, probablemente está en otra casa durmiendo, porque hoy decidió dormir en otra casa. Pues no es normal. La familia tiene la preocupación de dónde está. Y la iglesia debería también tener la preocupación de dónde está tal familia o tal hermano. ¿Por qué no está aquí con nosotros? Y no es que le estamos obligando a que esté aquí con nosotros, pero es parte de esta familia local. Y por lo tanto, la edificación de la iglesia, pues tiene que darse de esa manera, unos con otros, de los que están ahí. Las visitas serán visitas, pero los miembros que se supone que conforman esa iglesia, pues debería la misma iglesia estar al pendiente de su crecimiento y su vida. Así que no podríamos pensar, pues es lo mismo, y si alguien falta una ocasión a las reuniones o varias ocasiones, pues no nos preocupamos porque seguramente estará yendo a otra iglesia. Como si eso significara, pues ni modo, está bien, no hay problema. Todos podemos ir a otras iglesias. ¿Y qué tal si un día todos decidimos visitar o ir a otra iglesia y aquí está solo? Y decimos, pues ¿dónde están los hermanos? No, pues hoy decidieron reunirse en otro lugar. Pues eso no ayuda en la edificación, eso no edifica a nadie, eso no. ¿A quién tenemos que edificar? Pues a nadie, puesto que nadie tiene compromiso con la congregación. La unidad de la iglesia, entonces, se da por compromiso, primeramente con el Señor, por supuesto, pero también con los otros creyentes. Quisiera que viéramos en Efesios capítulo 2, versículos de 13 al 16. Efesios 2, 13 al 16, que dice lo siguiente. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Ahora, el pueblo de Israel pensaba en algún momento pues, que serían el único pueblo y que no habría más. A través del Señor Jesús enseñó que ahora Dios tiene un pueblo y ese pueblo está formado por todas las personas salvadas. ¿Sí? Por las personas salvadas. ¿Y quiénes son las personas salvadas? La iglesia. Y ya no importa realmente su origen de nación, solo importa su origen de nuevo nacimiento. Es decir, que podamos estar siendo edificados unos a otros sobre la base de la obra del Señor Jesucristo y sobre la enseñanza del Señor Jesucristo. Por eso, ahora en el capítulo 4, versículo 1 de Efesios dice, la unidad del Espíritu, ¿verdad? La unidad del Espíritu, podría decir ahí el subtítulo. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor, y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz.
un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces la iglesia, hermanos, la iglesia también tiene esas cualidades de ser un solo pueblo y la necesidad de tener un mismo sentir. ¿Cómo se puede generar eso si los miembros de la iglesia pensaran que da lo mismo ir a un lado o en otro? Miren, a veces también las razones de por qué miembros de la iglesia van a otros lugares pudiera llegar a ser, solo cada quien sabe lo que realmente sucede, pero pudiera llegar a suceder que a lo mejor hay conflictos dentro de esa iglesia y hay quien decide pues resolver ese conflicto alejándose. Pero no encontramos en la Biblia que los conflictos se solucionen alejándose. Encontramos en la Escritura que los conflictos de relación se salvan o se resuelven con la confesión y el perdón, si hay conflictos. Pero no es huyendo, no es yéndose, porque eso no resuelve nada. Si pretendemos decir que seguimos a Cristo, pues no podemos partir a Cristo en dos pensamientos, puesto que el Señor dice que en cuanto depende de nosotros estemos en paz con todos. Entonces, ¿cómo podríamos pensar que salir de la iglesia por esa razón significaría una buena decisión? La iglesia local, pues, no solo es un nuevo pueblo, no solo es el reflejo de la unidad que Cristo tiene en el Padre, como lo oró en la carta de Juan, capítulo 17, versículo 11. Es decir, el Señor dijo, Padre, que tú y yo, así como tú y yo somos unos, así también lo sean ellos, como uno solo. La iglesia local, hermanos, entonces es un reflejo de lo que es la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu. Un solo Dios verdadero en tres personas. Así también debería de ser la iglesia, ¿sí? Uno solo. Excepto por las razones que comentaban, probablemente de un cambio de ciudad y población, pues no tiene la posibilidad de reunirse. Hubo otra experiencia que viví hace años y la comparto porque quisiera resaltar el contraste. Alguna ocasión nos visitó aquí en Valle Verde un matrimonio. Él era representante médico y alguna vez habló conmigo y me dijo, oye, Emilio, ¿dónde te reúnes? Ya le expliqué. Y algunas veces nos acompañó a algunas reuniones. Él se había convertido allá en Monterrey y ahora pues vivían en Torreón y la familia estaba en Torreón y aquí vivían, aquí trabajaba, etcétera. Y tenían necesidad de comunión, que ese es otro elemento. ¿Cómo se puede tener comunión si no se está juntos? Entonces me dijo, ¿me invitas? Sí, claro que sí. Y algunas veces nos acompañó. Y después dejó de venir y me habló para hablar conmigo. Me dice, oye, discúlpame, es que ya no vamos a poder seguir yendo con ustedes, porque me dicen los hermanos de allá que no debo de asistir a ningún otro lugar, sino que ellos van a venir cada 15 días a enseñarnos aquí a nuestra casa. Pues a mí me parecía un poquito contradictorio eso, porque yo no le voy a decir a alguna familia, o no le vamos a decir a una familia que se cambie de ciudad, oye, no te reúnas con nadie porque nosotros vamos a ir a edificarte allá a tu casa, aunque tengamos que ir cada 15 días a tu ciudad. Pues eso no es saludable en la comunión ni en el crecimiento espiritual. Es decir, no pretendemos que alguien que se tiene que cambiar de aquí, pues esté dependiendo de nosotros para su crecimiento espiritual. Tiene que buscar un compromiso con alguna iglesia local donde pueda ser edificado. ¿Por qué? Porque la comunión, aunque ahorita estamos pues por necesidad usando estos sistemas en línea, pero la comunión no se da en línea.
La comunión no se da por teléfono, la comunión no se da a distancia. La comunión se ejerce cuando los hermanos conocen sus necesidades, conocen sus vidas y saben de la necesidad de crecimiento espiritual de cada uno. Por eso, insisto, en Hebreos se dice, no dejando de congregarnos. ¿Sí? Sabemos que ahorita estamos en una circunstancia diferente, está bien, pero el crecimiento y la comunión y el compañerismo, hermanos, se da obviamente en presencia. No es posible edificarnos a distancia. Y bueno, pues lamentablemente yo no sé qué pasó más con esta familia, pero era ilógico pensar que tenemos como iglesia que amarrar a alguien y decirle, pues allá esperamos a nosotros, no tengas relación con otros creyentes. No, más bien tenemos que ayudarle a buscar un lugar, sí, efectivamente, donde la sana enseñanza de la palabra se dé. Y no pretendamos que esa familia o a esos hermanos pues sigan dependiendo de nosotros aquí en forma local, porque no están aquí ya. Más bien deberían de estar en un lugar, o yo siempre pienso, si hubiese un cambio de ciudad, ¿qué debería de hacer? Buscar un lugar donde reunirme o yo mismo empezar a hacer algo ahí en ese lugar. Pues lo ideal sería que cada familia que se cambiara de ciudad empezara a hacer la obra donde llega. ¿Sí? Es decir, los creyentes que iban siendo esparcidos a otros lugares en las persecuciones del primer siglo, no llegaban buscando a ver dónde congregarse. Ellos empezaban la obra. Ellos seguían compartiendo el evangelio ahí donde llegaban. Y entonces el Señor les daba la gracia de, pues, empezar un grupo de creyentes donde estaban. Y así fue como las iglesias fueron apareciendo y creciendo. Era la obra misionera. Es decir, ir a un lugar donde podamos compartir la palabra. Si Dios me llevó a otro lugar, pues tiene un plan, tiene un propósito. Si Dios permitió la persecución de la primera iglesia, pues es porque Dios tenía un plan, ¿no? Les había dicho, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Ya Dios les había transmitido esa necesidad de extender la verdad por todos lados. Y es algo que la iglesia no puede dejar de pensar. Entonces, la iglesia local tiene, hermanos, un compromiso consigo mismo o con nuestros creyentes. La iglesia local, según 1 de Pedro capítulo 4, Primera de Pedro capítulo 4, del 10 y 11, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Para qué nos da Dios dones en la iglesia? Pues para ministrarlos a otros. Ministrar es servir, es hacer por los demás lo que Dios me ha hecho para mí, para que dé a los demás. Entonces cada uno dice, según el don recibido, pues ministra. ¿Para qué sirven los dones? Para la edificación propia no sirve para dar edificación a otros. Sirve para que esa aportación de ese don sea útil en el crecimiento y desarrollo espiritual de otros. Para eso Dios no nos dio. No es para que los guardemos ni para que nos beneficiemos nosotros de él. Es para beneficiar a otros de esos dones. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, pues ministre conforme al poder de Dios o al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, lo que Dios da es para que demos.
no es para que lo guardemos, no es para que no lo guardemos para nosotros mismos. La iglesia se cuida, por lo tanto, de divisiones y otras cosas cuando reconoce que lo que Dios le da es necesario que lo dé. La iglesia se cuida a sí mismo evitando divisiones cuando en armonía, y conforme al mandamiento, ministra y da según lo que Dios le dio. Entonces, la iglesia local es importante, hermanos, y el compromiso con la iglesia local es necesario, porque es la única manera en que se puede ejercer la enseñanza que está en las cartas del Nuevo Testamento, es decir, la edificación de la iglesia, el crecimiento de la iglesia, la expansión del evangelio se hacen en conformidad al plan de Dios. Y el Señor añadió a la iglesia a cada uno de los que habrían de ser salvos. Entonces, si reconocemos eso, reconoceremos también que Dios nos puso el lugar donde estamos para crecer y ayudar en crecer a otros también.